El frío puñal de la traición duele más cuando viene de la mano de tu propio hijo. Yo, Dolores Quintana, jamás imaginé que mi único hijo, aquel a quien entregué mi vida entera, me llamaría un día madre adoptiva frente a mi cara. Mi historia comienza como la de muchas mujeres de mi generación. Trabajé durante 42 años como profesora de literatura en el Colegio San Martín de Córdoba. 42 años explicando a Borges, a García Márquez, a Cortázar. 42 años corrigiendo exámenes hasta la madrugada con una taza de café ya frío sobre la mesa de la cocina. 42 años ahorrando peso a peso, soñando con el día en que finalmente tendría un lugar que pudiera llamar verdaderamente mío. Francisco, mi esposo, murió cuando nuestro hijo Javier apenas comenzaba la universidad. Un infarto fulminante mientras dormía. No hubo despedidas, no hubo últimas palabras, solo un vacío que se instaló permanentemente en nuestra pequeña casa alquilada en las afueras de la ciudad. Recuerdo que esa mañana, mientras los paramédicos se llevaban su cuerpo, Javier me miró con ojos de niño perdido y me preguntó: ¿qué vamos a hacer ahora, mamá? Le tomé las manos y le prometí que todo estaría bien, que yo me encargaría de todo. Y así fue. Vendí nuestro único auto para pagar la matrícula de la universidad. Tomé horas extras en la escuela. Durante 3 años consecutivos, trabajé también los fines de semana dando clases particulares a hijos de familias adineradas que vivían en esas casas enormes que yo solo podía admirar desde lejos. Todo por Javier, todo para que él tuviera las oportunidades que Francisco y yo habíamos soñado para él. El día que Javier se graduó como ingeniero civil, lloré de orgullo. Ese título no era solo suyo, era también mío, era de Francisco, era el resultado de tantas noches sin dormir, de tantos sacrificios silenciosos que mi hijo jamás conocería, porque una madre no enumera sus sacrificios, simplemente los hace. Cuando conoció a Mariana en un congreso de profesionales, me alegré sinceramente. Era una mujer hermosa, inteligente, profesora universitaria de economía. Pensé que finalmente mi hijo encontraría la estabilidad y la compañía que merecía. Lo que no vi entonces fueron las pequeñas señales, esas miradas de superioridad que Mariana me lanzaba cuando Javier no estaba mirando, esos comentarios sutiles sobre mi ropa anticuada o mi acento del interior. Y luego apareció Alejandra, la madre de Mariana, una mujer de mi edad, pero que parecía vivir en otro universo, con sus joyas costosas, sus viajes a Europa y sus conexiones con la alta sociedad cordobesa. Desde el primer día, Alejandra se propuso conquistar a mi hijo. Lo invitaba a restaurantes exclusivos, le regalaba trajes italianos, le presentaba a personas importantes. Poco a poco, vi cómo mi Javier cambiaba, cómo empezaba a avergonzarse de nuestro origen humilde, de nuestra pequeña casa alquilada, de mis manos gastadas por décadas de trabajo. A los 60 años, cuando muchos de mis colegas ya disfrutaban de su jubilación, yo seguía trabajando. Ya no por necesidad económica, pues Javier tenía un buen empleo y me había ofrecido ayudarme, oferta que siempre rechacé por orgullo, sino porque estaba ahorrando para mi sueño, tener mi propia casa. Un lugar donde nadie pudiera decirme que el alquiler subía, donde pudiera plantar un jardín sabiendo que vería florecer esas plantas, donde pudiera finalmente descansar. Y entonces llegó ese día, el día que debería haber sido uno de los más felices de mi vida. Después de firmar los papeles de compra de una hermosa casa colonial en Villa Encantada, un barrio tranquilo y arbolado de Córdoba, invité a Javier y a Mariana a conocerla. La mansión Los Álamos, como la llamaban los vecinos, era modesta comparada con las casas de los amigos de Alejandra, pero para mí era un palacio. 3 habitaciones, un estudio donde pondría todos mis libros, un jardín trasero con un limonero y espacio suficiente para plantar rosas. Les mostré cada rincón con el entusiasmo de una niña. Les hablé de mis planes, convertir la habitación más pequeña en un cuarto para cuando vinieran a visitarme, plantar un huerto de hierbas aromáticas, quizás adoptar un perro del refugio local. Javier recorría la casa con una expresión que no supe interpretar entonces. Ahora sé que no era admiración lo que brillaba en sus ojos, era cálculo. Estábamos en el jardín trasero cuando sucedió. Mariana había ido al baño y nos quedamos solos.
Javier pasó su brazo por mis hombros, un gesto que hacía años no tenía conmigo, y dijo esas palabras que se clavaron en mi corazón como espinas. Me gusta aquí. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi esposa a vivir aquí contigo. Me quedé paralizada. ¿Su verdadera madre? ¿Acaso yo era una impostora? ¿Acaso no había sido yo quien lo había arrullado durante noches de fiebre, quien había trabajado hasta el agotamiento para darle un futuro, quien lo había amado incondicionalmente durante 35 años? Cuando le pregunté a quién se refería con verdadera madre, me respondió con naturalidad pasmosa: a Alejandra, por supuesto. Ella ha sido más madre para mí en estos últimos años que, bueno, tú sabes. No, no lo sabía. No sabía que el amor se medía en regalos caros y conexiones sociales. No sabía que mis décadas de sacrificio silencioso valían menos que unos años de atención interesada. Esa noche, después de que se marcharon, me senté en el suelo vacío de mi nueva casa y lloré como no lo hacía desde la muerte de Francisco. Lloré por la ingratitud, por la traición, por la injusticia, pero también lloré de rabia, una rabia que fue creciendo dentro de mí como una tormenta. Mientras las horas pasaban y la luna iluminaba las paredes desnudas de mi casa recién adquirida, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que al principio me asustó por su audacia, pero que poco a poco fue tomando forma y fuerza. Querían mi casa, querían usarme y luego desecharme como a un mueble viejo. Iban a descubrir que esta madre adoptiva no era la mujer sumisa y sacrificada que creían conocer. Iban a descubrir que incluso las personas más pacientes tienen un límite, y ellos acababan de cruzar el mío. Mientras observaba el amanecer desde la ventana de mi nuevo hogar, sequé mis lágrimas y tomé una decisión. Si mi hijo quería guerra, tendría guerra. Si quería traer a su verdadera madre a mi casa, yo les daría una bienvenida que jamás olvidarían, una bienvenida digna de recordar. ¿De dónde me están viendo hoy? Me encantaría saberlo, porque lo que sucedió después de esa noche cambió mi vida para siempre, y tal vez, solo tal vez, mi historia les haga reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y el respeto. La cicatriz que dejó la muerte de Francisco nunca terminó de sanar completamente. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. Llovía, una lluvia fina y persistente que parecía llorar con nosotros. Javier, con apenas 20 años, se mantuvo firme a mi lado, sosteniendo un paraguas negro sobre nuestras cabezas, mientras el ataúd descendía lentamente. Su mano libre apretaba la mía con tanta fuerza que casi dolía, pero ese dolor me mantenía anclada a la realidad cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Esa noche, después de que todos los familiares y amigos se habían marchado, nos sentamos en silencio en nuestra pequeña sala. El reloj de pared que Francisco había heredado de su padre marcaba las horas con un tic-tac que ahora sonaba ensordecedor en el silencio de nuestra casa. Javier me miró con ojos enrojecidos y me preguntó qué haríamos ahora. Le tomé las manos entre las mías, ásperas ya por años de trabajo, y le prometí que seguiríamos adelante, que nada le faltaría, que yo me encargaría de todo. Y así lo hice. A la mañana siguiente, mientras Javier dormía exhausto, saqué mi libreta de ahorros y calculé cuánto teníamos. No era mucho. Francisco nunca había tenido un trabajo estable. Su salud siempre había sido frágil. El seguro de vida apenas alcanzaría para cubrir algunas deudas pendientes y quizás un par de meses de universidad. Tomé una decisión entonces. Vendería nuestro único auto, un Fiat 147, que Francisco había comprado de segunda mano 3 años antes y que cuidaba como si fuera un tesoro. Lo vendía a un vecino por menos de lo que valía, pero necesitaba el dinero con urgencia. Con eso pagué la matrícula del siguiente semestre de Javier en la Facultad de Ingeniería. Luego fui a hablar con el director del colegio donde trabajaba, don Héctor, un hombre severo pero justo. Me escuchó en silencio y al final me ofreció horas extras. Podría quedarme después de clases para dar apoyo a los alumnos con dificultades. El sueldo adicional no era mucho, pero cada peso contaba. Los siguientes años fueron una carrera constante contra el tiempo y el cansancio. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y el almuerzo que Javier llevaría a la universidad. Luego salía hacia el colegio, donde daba clases hasta las 3 de la tarde. Después me quedaba para las tutorías hasta las 6
Los fines de semana daba clases particulares a hijos de familias adineradas en el barrio de Nueva Córdoba. Recuerdo especialmente a la familia Sotomayor. Vivían en una mansión con jardines tan grandes que se perdían en el horizonte. Su hijo, Nicolás, era un chico inteligente pero perezoso, que necesitaba mejorar sus notas en literatura para poder ingresar a la universidad. La señora Sotomayor me pagaba bien, pero cada vez que entraba en esa casa, con sus suelos de mármol y sus candelabros de cristal, sentía una punzada de algo que no quería reconocer como envidia. Me preguntaba cómo sería vivir así, sin preocuparse por el alquiler del mes siguiente o por si el gas subiría de precio. Pero luego volvía a nuestra pequeña casa, donde Javier me esperaba a veces con alguna cena improvisada, y me decía a mí misma que teníamos lo importante. Nos teníamos el uno al otro. Por las noches, cuando finalmente me sentaba a corregir exámenes, solía mirar la foto de Francisco que teníamos en la repisa. Lo estamos logrando, le susurraba, aunque a veces no estaba tan segura. El día que Javier se graduó como ingeniero fue uno de los más felices de mi vida. Estaba sentada en el auditorio de la universidad, entre cientos de padres orgullosos, pero me sentía como si fuéramos solo Javier y yo en el mundo. Cuando lo llamaron para recibir su diploma, aplaudí hasta que me dolieron las manos. Lo vi subir al escenario con su toga y birrete, tan parecido físicamente a su padre, pero con una determinación en la mirada que era totalmente suya. O quizás mía, pensé con un atisbo de orgullo. Esa noche celebramos en un pequeño restaurante cerca de casa. No podíamos permitirnos nada lujoso, pero había ahorrado durante meses para esa ocasión. Le regalé a Javier el reloj de Francisco, que había guardado todos esos años para ese momento. Él lo tomó con reverencia, acariciando la correa de cuero gastada, y se lo puso inmediatamente. Brindamos con vino barato pero con el corazón lleno. Por papá, dijo él levantando su copa. Por ti, mamá, añadió con los ojos brillantes. Por todo lo que has hecho. Pensé que a partir de ese momento las cosas serían más fáciles. Javier encontró trabajo en una empresa constructora importante. No era un puesto de gran responsabilidad al principio, pero el sueldo era decente y las perspectivas de crecimiento prometedoras. Insistió en darme dinero cada mes, pero yo solo aceptaba lo justo para el alquiler y los gastos básicos. El resto lo devolvía a escondidas en su cajón de calcetines. Era joven, debía disfrutar del fruto de su esfuerzo. Además, yo seguía con mi plan secreto, ahorrar para comprar una casa propia algún día. Fue en un congreso de ingeniería en Mendoza donde Javier conoció a Mariana. Volvió de ese viaje de una semana diferente, con una luz nueva en la mirada. Me habló de ella durante horas. Profesora de economía en la Universidad Nacional de Córdoba, inteligente, culta, apasionada por su trabajo. 2 semanas después la trajo a casa para presentármela. Recuerdo que me pasé todo el día limpiando nuestro pequeño apartamento, preparando empanadas caseras, las favoritas de Javier, y cambiando las flores marchitas del jarrón por unas frescas que compré en el mercado. Quería que todo fuera perfecto. Quería que Mariana se sintiera bienvenida. Llegaron puntuales a las 8. Ella era hermosa, no podía negarlo. Alta, esbelta, con un cabello negro brillante que le caía en ondas perfectas sobre los hombros. Vestía con elegancia pero sin ostentación. Un vestido sencillo, pero evidentemente caro. Zapatos de tacón moderado. Un collar de perlas pequeñas que después supe había sido un regalo de su madre. Me saludó con una sonrisa perfecta y un abrazo que pareció sincero en ese momento. La cena transcurrió agradablemente. Mariana era elocuente, sabía llevar una conversación. Me preguntó por mi trabajo, por mis autores favoritos, por mis años como profesora. Parecía genuinamente interesada. Javier nos miraba alternativamente a ambas con una expresión de felicidad que me conmovió. Pensé que finalmente había encontrado a alguien digno de él. Fue solo después, cuando la relación se formalizó y empecé a conocer mejor a Mariana, cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. Pequeños comentarios, miradas fugaces, actitudes que al principio descarté como imaginaciones mías. Una vez, mientras cocinábamos juntas para una cena familiar, me preguntó por qué no usaba productos de mejor calidad. Otra vez, revisando fotos antiguas, comentó que era una lástima que Javier hubiera tenido que crecer en un ambiente tan limitado. Y luego,
estaba su manera de mirarme cuando pensaba que no me daba cuenta, como si yo fuera una curiosidad antropológica, algo digno de estudio pero no de respeto. Nunca dije nada a Javier. ¿Qué podía decirle? Que su novia, a quien evidentemente adoraba, me hacía sentir inferior, que tras su aparente interés por mi vida se escondía un desdén apenas disimulado. Me convencí de que eran inseguridades mías, que debía esforzarme más por conocerla, por entenderla. Entonces apareció Alejandra, la madre de Mariana, y todo empeoró. La primera vez que la vi fue en la cena de compromiso de Javier y Mariana. Alejandra Paredes era lo que algunas personas llamarían una mujer de mundo. Viuda de un empresario exitoso, había utilizado la herencia para multiplicar su fortuna. Vivía en una mansión en el barrio más exclusivo de Córdoba. Viajaba a Europa 2 veces al año y se movía en círculos sociales a los que personas como yo solo podíamos asomarnos desde lejos. Alejandra apenas me dirigió la palabra esa noche. Cuando Javier me presentó, me miró de arriba abajo y murmuró algo sobre lo encantador que era que aún diera clases a mi edad. Luego se volvió hacia su hija y empezó a hablar sobre la necesidad de buscar un departamento apropiado para la joven pareja, como si yo no estuviera presente. A partir de ese momento, Alejandra se propuso conquistar a mi hijo. Lo invitaba constantemente a Lipitlis de almuerzos en clubes exclusivos. Le presentaba a personas que debía conocer. Le regalaba trajes italianos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Pronto, Javier empezó a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas, comentarios sobre que debería jubilarme ya, que merecía descansar, que ellos podían ayudarme. Luego empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos porque Alejandra los invitaba a su casa o a algún evento social. Un día, mientras cenábamos los 3 en un restaurante que Mariana había elegido, demasiado caro para mi gusto, Javier mencionó que Alejandra les había ofrecido pagarles la entrada para un departamento en el mismo edificio donde ella vivía. Mariana parecía encantada, Javier dudoso. Me miró como buscando mi aprobación. Le dije que era una decisión que debían tomar ellos, que yo apoyaría lo que decidieran, pero por dentro sentía que lo estaba perdiendo, que esa mujer me lo estaba arrebatando con sus regalos caros y sus promesas de una vida mejor que la que yo podía ofrecerle. La boda fue fastuosa, como era de esperar. Alejandra se encargó de todo, desde el lugar, un viñedo en Mendoza, hasta el último detalle de las invitaciones. Yo me sentí fuera de lugar entre tanto lujo. Mi vestido, el más caro que había comprado en mi vida, parecía simple y anticuado junto a los atuendos de los otros invitados. Durante la recepción, una amiga de Alejandra me preguntó si era la tía de Javier. Cuando le aclaré que era su madre, me miró con sorpresa mal disimulada y luego murmuró una disculpa antes de alejarse rápidamente. Esa noche, mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa bajo luces de colores y al son de una orquesta en vivo, sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Estaba feliz por él, por supuesto. Merecía toda la felicidad del mundo, pero no podía evitar preguntarme si en esta nueva vida que comenzaba habría lugar para mí. Los meses siguientes confirmaron mis temores. Javier y Mariana se mudaron al departamento que Alejandra les había comprado. Me invitaban a cenar de vez en cuando, pero siempre sentía que era por obligación más que por deseo. Mariana se había convertido en una copia de su madre, elegante, sofisticada, siempre hablando de sus viajes, de sus compras, de sus amigos importantes. Y Javier, mi Javier, parecía cada vez más cómodo en ese mundo que no era el nuestro. Mientras tanto, yo seguía con mi vida sencilla, seguía dando clases, seguía ahorrando. Pero ahora tenía un propósito más claro que nunca. Compraría mi propia casa, un lugar que fuera completamente mío, donde nadie pudiera hacerme sentir inferior o fuera de lugar. Durante 5 años viví con austeridad extrema. No compraba ropa nueva, no salía a comer fuera, no me permitía ningún lujo. Cada peso iba directo a mi cuenta de ahorros. Y finalmente llegó ese día. A los 60 años, cuando muchos de mis colegas ya disfrutaban de su jubilación, logré juntar lo suficiente para dar la entrada de una casa en Villa Encantada. No era un barrio lujoso como donde vivían Mariana y Javier, pero era tranquilo, arbolado, con vecinos amables. La casa
Una construcción colonial de 3 habitaciones necesitaba algunas reparaciones, pero tenía carácter y, sobre todo, sería mía. El día que firmé los papeles y recibí las llaves, lloré. El agente inmobiliario, un hombre joven que podría haber sido mi alumno, me dio unas palmaditas incómodas en el hombro y me ofreció un pañuelo. No entendía, no podía entender lo que significaba para mí ese momento. No era solo una casa lo que estaba comprando. Era independencia, era dignidad. Era la culminación de toda una vida de trabajo y sacrificio. Esa misma tarde invité a Javier y a Mariana a conocer mi nueva casa. Quería compartir mi felicidad con ellos, especialmente con mi hijo. Quería que viera que su madre había logrado algo importante por sí misma, sin ayuda de nadie. Recorrimos cada habitación lentamente. Les mostré dónde pondría mis libros, les hablé de mis planes para el jardín, de cómo pintaría las paredes de colores cálidos. Mariana sonreía educadamente, pero pude notar cómo sus ojos evaluaban cada detalle, cada imperfección. Javier, en cambio, parecía genuinamente interesado. Hacía preguntas, sugería mejoras, incluso se ofreció a ayudarme con algunas reparaciones necesarias. Por un momento, sentí que recuperaba a mi hijo, a ese niño curioso y cariñoso que había sido antes de conocer a Mariana, antes de caer bajo la influencia de Alejandra. Y entonces, en el jardín trasero, bajo el limonero que ya imaginaba cargado de frutos en primavera, sucedió. Mariana había entrado a la casa para usar el baño y nos quedamos solos, Javier y yo. Me pasó el brazo por los hombros, un gesto que hacía años no tenía conmigo, y pronunció esas palabras que cambiarían todo. Me gusta aquí. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi esposa a vivir aquí contigo. Me quedé inmóvil, como si alguien hubiera vertido cemento en mis venas. Su verdadera madre. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Tragué saliva, intentando deshacer el nudo que se había formado en mi garganta. El brazo de Javier seguía sobre mis hombros, pesado como una losa sepulcral. ¿A qué te refieres con verdadera madre?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Sonaba débil, temblorosa, herida. Javier me miró con una expresión de sorpresa, como si no entendiera por qué su comentario podía haberme afectado. A Alejandra, por supuesto, respondió con naturalidad. Ella ha sido más madre para mí en estos últimos años que... Bueno, tú has estado muy ocupada con tus clases y todo eso. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un cristal fino que se hace añicos contra el suelo. 40 años de sacrificios, de noches sin dormir, de trabajar hasta el agotamiento, reducidos a has estado muy ocupada, ocupada para darle una educación, ocupada para asegurarme de que nunca le faltara nada, ocupada para que pudiera convertirse en el hombre que ahora me miraba con esa mezcla de condescendencia y extrañeza. En ese momento regresó Mariana. Su mirada se posó primero en Javier, luego en mí, y debió notar algo extraño porque preguntó si todo estaba bien. Javier sonrió ampliamente. Le estaba contando a mamá nuestros planes, dijo con entusiasmo. ¿No es fantástico? Las 3 habitaciones son perfectas. Una para nosotros, otra para tu madre, y la pequeña podría ser un estudio. Mariana sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es una idea interesante, comentó, mirándome fijamente como evaluando mi reacción. Mamá siempre ha dicho que le gustaría vivir en un barrio más tradicional, y estoy segura de que podríamos ayudarte con las reformas que necesita esta casa, Dolores. Mi nombre en sus labios sonaba como un insulto. Dolores. No suegra, ni siquiera señora Quintana. Solo Dolores, como si fuéramos 2 extrañas que acababan de conocerse en la parada del autobús. Ya veo, dije, manteniendo la compostura a duras penas, pero acabo de comprar esta casa. Es mi primer hogar propio después de una vida entera de alquileres. Necesito tiempo para adaptarme, para hacerla mía. Javier hizo un gesto desdeñoso con la mano como espantando un insecto molesto. Pero mamá, piénsalo, estaríamos todos juntos. Te ayudaríamos con los gastos, con el mantenimiento. A tu edad, no deberías vivir sola. A tu edad, otra puñalada. 60 años no era tan vieja. Seguía trabajando, seguía siendo completamente autosuficiente. Y ahora, por primera vez en mi vida, tenía los medios para vivir como yo quería. Además, continuó Javier cada vez más entusiasmado con su propia idea, Alejandra podría ayudarte con la decoración. Tiene un gusto exquisito.
Transformaría este lugar en algo realmente especial. Miré alrededor, a las paredes desnudas que ya había imaginado pintadas de un suave color durazno, a los espacios vacíos donde pondría mis plantas, mis libros, mis recuerdos. En la visión de Javier, todo eso desaparecía, reemplazado por el gusto exquisito de Alejandra. No sería mi casa, sino otra extensión del imperio de esa mujer. Tengo que pensarlo, respondí finalmente, luchando por mantener la voz firme. Es una decisión importante. Necesito tiempo. Javier y Mariana intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que estaban evaluando mi resistencia, calculando cuánto tardarían en quebrarla. Por supuesto, mamá, dijo Javier con una sonrisa que pretendía ser comprensiva. Tómate el tiempo que necesites, pero piensa en lo práctico que sería. Tú ya no tendrías que preocuparte por nada, excepto por perder mi independencia, mi privacidad y mi dignidad, pensé, pero no lo dije. En lugar de eso, sugerí que regresáramos a la casa para tomar un café antes de que se marcharan. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero el daño ya estaba hecho. La grieta se había abierto y nunca volvería a cerrarse. Esa noche, después de que se marcharon, me senté en el suelo de mi sala vacía, rodeada de cajas aún sin desempacar. La luz de la luna entraba por las ventanas sin cortinas, dibujando figuras fantasmales en las paredes. Lloré como no lo hacía desde la muerte de Francisco. Lloré de rabia, de impotencia, de desilusión, pero sobre todo, lloré de dolor. El dolor de saber que mi propio hijo, aquel niño al que había dado todo, me veía ahora como una carga, como alguien a quien podía apartar a un rincón de su propia casa para dar espacio a su verdadera madre. Cerca de la medianoche, cuando las lágrimas se habían secado y solo quedaba un vacío frío en mi pecho, me levanté y fui hasta la cocina. Abrí una de las cajas marcadas como Francisco y saqué una botella de coñac que había guardado todos estos años. Era la botella que mi esposo había comprado para celebrar el nacimiento de Javier. La abriremos cuando se gradúe, había dicho, pero cuando llegó ese momento, no me sentí capaz de hacerlo. Era como si al abrir esa botella, estuviera cerrando definitivamente el capítulo de Francisco en nuestras vidas. Serví un poco en un vaso de plástico. Aún no había desempacado la cristalería y brindé al aire. Por ti, Francisco, murmuré. Parece que he fracasado. No he sabido mantener a nuestro hijo cerca. El coñac quemó mi garganta, pero el calor que se extendió por mi cuerpo fue reconfortante. Tomé otro sorbo y luego otro. No suelo beber, pero esa noche necesitaba algo que adormeciera el dolor, que me permitiera pensar con claridad. Y mientras el alcohol hacía su efecto, comencé a reflexionar sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre los sacrificios que había hecho. ¿Había sido demasiado permisiva con Javier? ¿Lo había malcriado? ¿O por el contrario, había estado tan ocupada tratando de darle lo mejor que no había estado lo suficientemente presente? ¿Cuándo exactamente había perdido a mi hijo? Recordé cuando tenía 5 años y me dibujó un retrato con crayones que aún conservo. Una figura sonriente con un vestido rojo y un corazón enorme en el pecho. «Eres tú, mamá», me había dicho. «Tu corazón es tan grande que se ve a través de tu ropa». Recordé su primer día de escuela, cómo se aferró a mi falda y me hizo prometerle que volvería a buscarlo, y cómo, efectivamente, estuve allí 1 hora antes de la salida, temiendo llegar tarde. Recordé las noches de fiebre, las rodillas raspadas, los corazones rotos por primeros amores no correspondidos. Siempre había estado ahí, sosteniendo su mano, secando sus lágrimas, siendo su roca en medio de la tormenta. Y ahora era un extraño que llamaba verdadera madre a una mujer que apenas conocía desde hace unos años. Una mujer que no había estado allí cuando realmente importaba, pero que ahora, con su dinero y su influencia, había comprado el afecto de mi hijo. Con cada recuerdo, con cada sorbo de coñac, la tristeza inicial fue transformándose en algo más oscuro y más potente. Indignación. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a entrar en mi vida, en la vida que había construido con tanto esfuerzo, y a tratar de apropiarse de ella como si fuera un objeto a la venta? ¿Cómo se atrevía mi propio hijo a menospreciar todo lo que había hecho por él? Hacia el amanecer, cuando la botella estaba medio vacía,
y mis pensamientos eran una mezcla confusa de recuerdos dolorosos y planes incipientes de venganza, tomé una decisión. No me dejaría pisotear, no entregaría mi casa, mi independencia, mi dignidad, sin luchar. Si querían guerra, tendrían guerra. Me dormía en el suelo, envuelta en una manta vieja, con la cabeza apoyada en un cojín del sofá que aún no había desembalado. Cuando desperté, horas más tarde, tenía el cuerpo entumecido y un dolor de cabeza punzante, pero mi resolución seguía intacta. De hecho, con la claridad que a veces trae la luz del día, mi plan empezaba a tomar forma. Lo primero que hice fue llamar a Victoria, mi amiga desde la infancia, la única persona que me conocía realmente, que había estado conmigo en los buenos y en los malos momentos. Le conté todo, sin omitir detalle, incluyendo las palabras exactas de Javier y mis propios pensamientos oscuros de la noche anterior. Victoria me escuchó en silencio. Cuando terminé, esperé su respuesta. Conocía bien a mi amiga, pragmática, sensata, siempre dispuesta a ver ambos lados de cualquier situación. Esperaba que me aconsejara calma, que me sugiriera hablar nuevamente con Javier, tratar de hacerle entender lo inapropiado de su propuesta. En cambio, su voz sonó firme y decidida al otro lado del teléfono. ¿Sabes qué, Dolores? Ya es suficiente. Has dado todo por ese hijo ingrato. Es hora de que pienses en ti misma. Y si eso implica darles una lección, cuenta conmigo. Su apoyo incondicional me dio fuerzas. Esa misma tarde, quedamos para tomar un café en el Mirador, nuestro lugar habitual desde hacía décadas. Victoria llegó puntual como siempre, con su cabello gris recogido en un moño elegante y sus gafas de lectura colgando de una cadena sobre su pecho. He estado pensando, me dijo apenas nos sentamos, en que necesitas asesoramiento legal. No puedes permitir que se apropien de tu casa. No creo que legalmente puedan hacer nada, respondí. La casa está a mi nombre. Soy la única propietaria. Nunca subestimes lo que el dinero y las influencias pueden hacer, dijo Victoria con una expresión sombría. Alejandra tiene contactos por todas partes, y si convence a Javier de que estás, no sé, mentalmente incapacitada para vivir sola, podrían intentar algo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había considerado esa posibilidad. ¿Serían capaces de algo así? ¿Declararme incompetente solo para quedarse con mi casa? Conozco a un buen abogado, continuó Victoria. Eduardo Herrera. Es el primo de mi cuñada, especialista en derecho familiar y patrimonial. Deberías consultarle. Asentí agradecida por su previsión. Lo haré mañana mismo. Mientras bebíamos nuestro café, la conversación derivó hacia posibles estrategias. Victoria, siempre práctica, sugirió que documentara todo, cada conversación con Javier y Mariana, cada visita, cada insinuación sobre la casa. Si intentan algo legal, necesitarás pruebas, explicó. También me aconsejó que fuera muy cuidadosa con lo que decía y hacía en presencia de ellos. No les des ninguna munición que puedan usar en tu contra. Actúa con normalidad, incluso si por dentro estás hirviendo de rabia. Cuando nos despedimos, me sentía más fuerte, más centrada. Ya no era solo una mujer herida llorando en el suelo de una casa vacía. Era una mujer con un plan, con aliados, con determinación. Al día siguiente, visité a Eduardo Herrera en su despacho del centro. Era un hombre de mediana edad, de aspecto serio pero amable. Me escuchó atentamente mientras le explicaba la situación, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Cuando terminé, cerró el cuaderno y me miró directamente a los ojos. Señora Quintana, legalmente su posición es sólida. La casa es suya y nadie puede obligarla a compartirla o cederla. Sin embargo, entiendo su preocupación. Hay muchas formas en que podrían presionarla, especialmente si su hijo está dispuesto a alinearse con su suegra. ¿Qué me recomienda entonces?, pregunté. Eduardo se reclinó en su silla, pensativo. Preventivamente podríamos hacer algunas cosas. Primero, actualizar su testamento dejando claro que la casa debe venderse a su muerte y el dinero donarse a una causa que usted elija, no a su hijo. Segundo, establecer un poder notarial para que en caso de incapacidad sea alguien de su confianza, no su hijo, quien tome decisiones por usted. Y tercero, documentar todo, como ya le ha sugerido su amiga. Asentí a cada sugerencia. Todas parecían sensatas y necesarias, pero en mi interior sabía que estas medidas legales, aunque importantes, no serían suficientes. Necesitaba algo más.
algo que les enseñara una lección que nunca olvidarían. Hay otra cosa, dije finalmente. Quiero investigarlos. A Mariana, a Alejandra, a Javier. Quiero saber qué están planeando realmente, qué dicen cuando no estoy presente. Eduardo me miró con sorpresa. Eso entra en un terreno complicado, señora Quintana. La vigilancia privada tiene límites legales. No estoy hablando de nada ilegal, aclaré rápidamente. Solo quiero estar preparada, conocer mis cartas antes de jugarlas. Después de una breve vacilación, Eduardo sacó una tarjeta de su escritorio. Conozco a alguien, un investigador privado. Es discreto y profesional, pero debe entender que hay límites a lo que puede hacer legalmente. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso. Rafael Domínguez, investigador privado. Un nombre y un número de teléfono, nada más. Simple y discreto, como lo había descrito Eduardo. Al salir del despacho, me sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ya no era solo una víctima tratando de protegerse. Estaba pasando a la ofensiva, preparando un contraataque. Esa misma tarde, llamé a Rafael Domínguez y concerté una cita para el día siguiente en una cafetería discreta en el otro extremo de la ciudad, lejos de cualquier lugar que Javier, Mariana o sus conocidos frecuentaran. Rafael resultó ser un hombre de unos 50 años, vestido con un traje sencillo pero elegante. Tenía una mirada penetrante que parecía evaluarlo todo y a todos a su alrededor. Me escuchó sin interrumpir mientras le explicaba lo que necesitaba. Pruebas de las verdaderas intenciones de Javier, Mariana y Alejandra respecto a mi casa y a mí. ¿Sospecha que planean algo específico?, preguntó cuando terminé. No lo sé con certeza, admití, pero el comentario de mi hijo sobre su verdadera madre, su insistencia en mudarse a mi casa recién adquirida, la forma en que Mariana me mira, todo me hace pensar que hay algo más que un simple deseo de vivir juntos. Rafael asintió lentamente. Entiendo. Puedo hacer un seguimiento discreto, ver con quién se reúnen, grabar conversaciones en lugares públicos, pero necesito que entienda que hay límites legales y éticos que no puedo cruzar. Solo quiero la verdad, respondí, sea cual sea. Acordamos un precio, considerablemente alto pero merecía la pena, y un plazo de 2 semanas para la investigación inicial. Mientras tanto, yo debía actuar con normalidad, no alertarlos de ninguna manera, y así lo hice. Cuando Javier me llamó al día siguiente para seguir hablando de los planes para la casa, mantuve la calma. Le dije que estaba considerando su propuesta, que necesitaba tiempo para organizar mis ideas, que quizás podríamos encontrar una solución que funcionara para todos. Él pareció satisfecho con mi aparente apertura. Los días siguientes fueron una extraña danza de normalidad fingida y planificación secreta. Por las mañanas iba a dar clases como siempre. Por las tardes recibía llamadas discretas de Rafael con actualizaciones de su investigación. Por las noches me reunía con Victoria o con Eduardo para afinar nuestro plan. Y lo que Rafael descubrió confirmó mis peores sospechas. Mediante grabaciones en restaurantes y otros lugares públicos, obtuvo pruebas de conversaciones entre Mariana y Alejandra, donde discutían abiertamente cómo convencerme de cederles el control de la casa, cómo eventualmente podrían sugerir que me mudara a un lugar más adecuado para mi edad, un eufemismo para un hogar de ancianos, y cómo Javier estaba completamente de acuerdo con estos planes. En una grabación particularmente dolorosa, escuché a mi propio hijo referirse a mí como el obstáculo final para sus planes. Una vez que tengamos la casa, decía, podemos venderla y usar el dinero para comprar algo mejor en Nueva Córdoba. Mamá estará mejor en un lugar donde la cuiden profesionales. Ya ha trabajado bastante. Cada nueva revelación era como un cuchillo que se retorcía en la herida, pero en lugar de debilitarme, me fortalecían en mi resolución. Ya no había dudas, ya no había culpa. Lo que estaba a punto de hacer no solo estaba justificado, era necesario. Al finalizar las 2 semanas, tenía todo lo que necesitaba: pruebas documentales, grabaciones, testimonios y, lo más importante, un plan detallado para darles una lección que nunca olvidarían. La tarde en que Rafael me entregó el informe final con todas las pruebas recopiladas, nos reunimos en el despacho de Eduardo. Victoria también estaba presente. Los 4 formábamos un extraño equipo, unidos por un propósito común:
protegerme a mí y a mi propiedad de las maquinaciones de mi propio hijo y su familia política. Es peor de lo que pensábamos, dijo Rafael, extendiendo sobre la mesa fotografías, transcripciones y un pequeño dispositivo de audio. No solo planean apropiarse de la casa, tienen un plan estructurado para declararla incompetente y asumir el control de todos sus bienes. Eduardo revisó los documentos con expresión grave. Esto es serio, Dolores. Han consultado a un médico que podría estar dispuesto a certificar que usted muestra signos de demencia incipiente. Y según estas conversaciones, planean implementarlo apenas se instalen en su casa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Una cosa era sospechar que querían aprovecharse de mí y otra muy distinta confirmar que planeaban arrebatarme no solo mi hogar, sino también mi autonomía, mi identidad, mi dignidad como ser humano. ¿Cómo ha podido Javier llegar a esto?, murmuré, más para mí misma que para los demás. ¿En qué momento se convirtió en esta persona? Victoria, siempre práctica, me apretó la mano. No es momento de lamentaciones, Dolores, es momento de actuar. Ahora tenemos pruebas. Podemos denunciarlos por conspiración, intento de fraude. Eduardo negó con la cabeza. No es tan simple. Las grabaciones tienen valor limitado como prueba legal porque fueron obtenidas sin consentimiento y técnicamente no han cometido ningún delito aún. Solo han hablado sobre hacerlo. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Victoria, visiblemente frustrada. Contraatacar, respondí yo antes de que Eduardo pudiera hablar. Los tres me miraron sorprendidos. Mi voz sonaba firme, decidida, casi irreconocible incluso para mí misma. Si quieren jugar sucio, les demostraremos que no soy la anciana indefensa que creen. Y así comenzó la fase de planificación de lo que internamente llamaba mi venganza. No era una palabra que me gustara usar. Después de todo, había pasado mi vida enseñando literatura, analizando las grandes tragedias donde la venganza siempre conduce a más dolor. Pero en ese momento no encontraba otra palabra más adecuada para lo que sentía, para lo que necesitaba hacer. Durante las siguientes 3 semanas, los 4 nos reunimos regularmente para afinar cada detalle. Eduardo se encargó de los aspectos legales, redactó un nuevo testamento, estableció un fideicomiso irrevocable que protegería mi casa, incluso si algún día me declaraban incompetente, y preparó poderes notariales que dejaban a Victoria, no a Javier, a cargo de mis asuntos en caso de incapacidad. Rafael continuó su vigilancia, manteniendo un registro detallado de cada movimiento de Javier, Mariana y Alejandra. Descubrimos que ya habían comenzado a vender algunos de sus muebles, anticipando la mudanza a mi casa. También habían tenido reuniones con un agente inmobiliario, presumiblemente para valorar mi propiedad con vistas a una futura venta. Victoria, con su red de contactos sociales, se encargó de lo que llamábamos el factor humano. Discretamente, fue construyendo una narrativa entre nuestros conocidos comunes: la abnegada profesora jubilada, el hijo ingrato, la nuera manipuladora, la suegra ambiciosa. No mentía, simplemente destacaba aspectos de la situación que pondrían a la opinión pública de mi lado cuando todo saliera a la luz. Y yo, mientras tanto, preparaba el escenario. Siguiendo el consejo de Eduardo, mantuve una actitud conciliadora con Javier y Mariana. Les dije que estaba considerando seriamente su propuesta, que incluso había comenzado a reorganizar la casa para acomodarlos. Los invité a cenar en varias ocasiones, mostrándome cada vez más receptiva a la idea de la convivencia. Solo necesito un poco más de tiempo, les decía con una sonrisa que me costaba mantener. Quiero que todo esté perfecto cuando venga. Javier parecía complacido con mi aparente rendición. Mariana, más suspicaz, me observaba con cierto recelo, pero finalmente también bajó la guardia. Llegaron incluso a traer a Alejandra a una de las cenas, y tuve que soportar cómo recorría mi casa con mirada crítica, sugiriendo cambios, decidiendo qué muebles se quedarían y cuáles deberían irse. Este sofá, por ejemplo, dijo, señalando el viejo sofá de terciopelo verde que Francisco y yo habíamos comprado el primer año de casados. Es demasiado antiguo, demasiado grande para el espacio. Podríamos reemplazarlo por algo más moderno, más funcional. Ese sofá había sido testigo de toda nuestra vida familiar. Javier había dado sus primeros pasos agarrándose a sus brazos. Francisco había muerto en él,
durante una siesta que se volvió eterna. Contuve la rabia que me subía por la garganta y me limité a sonreír y a sentir, como si estuviera considerando seriamente deshacerme de uno de mis recuerdos más preciados. La fecha del gran día se acercaba. Habíamos decidido que sería durante una cena formal que yo organizaría para celebrar la mudanza de Javier, Mariana y Alejandra a mi casa. Ellos creían que sería una simple cena familiar para marcar el inicio de nuestra convivencia. No tenían idea de lo que realmente les esperaba. Una semana antes, recibí una llamada de Javier. Sonaba extrañamente nervioso. Mamá, estaba pensando, ¿te importaría si invitamos a algunas personas más a la cena? Alejandra tiene algunos amigos que le gustaría presentarte. Reprimí una sonrisa. Esto era incluso mejor de lo que había planeado. Por supuesto, hijo. ¿De cuántas personas estamos hablando? Unas 5 o 6 más. El doctor Sánchez y su esposa, los Montenegro, quizás el decano de la facultad de Mariana, personas influyentes, por supuesto, testigos que Alejandra quería tener de su generosidad al acoger a la madre de su yerno. O quizás, pensé con amargura, testigos que más tarde podrían confirmar mi supuesta incapacidad mental. Perfecto, respondí con fingido entusiasmo. Será una velada especial. En cuanto colgué, llamé a Victoria. Han mordido el anzuelo, le dije, y están añadiendo su propio nudo a la soga. Los preparativos se intensificaron. Contraté un servicio de catering de primer nivel para la cena. Compré flores frescas, velas, una vajilla nueva. Quería que todo fuera perfecto, impecable. Nadie podría decir después que mostraba signos de desorganización o incapacidad para manejar mi hogar. También tuve que hacer mis propias invitaciones. Eduardo sugirió que tuviéramos presentes a algunas personas clave. Un notario amigo suyo, que podría dar fe de mi plena capacidad mental. Un médico de reconocido prestigio, que casualmente también era mi médico de cabecera desde hacía años. Y un periodista local discreto, pero influyente, que podría documentar lo que ocurriera sin que pareciera premeditado. 3 días antes de la cena, recibí otra llamada de Javier. Esta vez sonaba abiertamente nervioso. Mamá, Alejandra está pensando que quizás deberíamos formalizar algunos aspectos de nuestro arreglo. Ya sabes, por el bien de todos. ¿Qué tipo de formalización tienes en mente, hijo? Pregunté, sabiendo perfectamente a qué se refería. Nada complicado, solo algunos papeles que dejan claro que compartiremos los gastos, que tendremos derecho a hacer modificaciones en la casa, ese tipo de cosas. Eduardo Herrera es un buen abogado, ¿verdad? Quizás podría revisar los documentos, así que ya tenían los papeles preparados. Probablemente un documento que, bajo la apariencia de un acuerdo de convivencia, me despojaría efectivamente de mi propiedad. Por supuesto, respondí con la voz más inocente que pude fingir. De hecho, Eduardo estará en la cena. Podríamos discutirlo todos juntos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Claramente, no esperaban que Eduardo estuviera presente. ¿Has invitado a tu abogado a nuestra cena familiar?, preguntó finalmente tratando de sonar casual. Es un viejo amigo, Javier, y pensé que te gustaría conocerlo, ya que parece que vamos a necesitar sus servicios. Después de colgar, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. La trampa estaba casi lista, y ellos mismos estaban caminando directamente hacia ella. La mañana de la gran cena me desperté antes del amanecer. Había dormido poco y mal, pero me sentía extrañamente energizada. Me preparé con esmero. Un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, maquillaje discreto pero impecable, el collar de perlas que Francisco me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería verme fuerte, digna, completamente dueña de mí misma y de mi espacio. El servicio de catering llegó puntual a las 4 de la tarde. Los dejé trabajar mientras yo daba los últimos toques a la decoración. A las 6 llegó Victoria, elegante y determinada como siempre. A las 6:30, Eduardo y su esposa. A las 7, mi médico, el doctor López, con su esposa. A las 7:15, el notario y su asistente. A las 7:20, el periodista, que se presentó como un amigo de Eduardo para no levantar sospechas. A las 7:30 en punto sonó el timbre. Eran ellos, Javier, Mariana y Alejandra, seguidos por sus invitados, los Montenegro, una pareja de edad avanzada, que según supe después,
eran importantes donantes de la universidad donde trabajaba Mariana. El doctor Sánchez, un psiquiatra que seguramente sería el encargado de certificar mi supuesta demencia, y su esposa, el decano de la Facultad de Economía y un juez jubilado que casualmente se especializaba en casos de incapacitación. Los recibía a todos con una sonrisa serena, como si no supiera exactamente quiénes eran y por qué estaban allí. Los conduje al salón, donde ya estaban dispuestos aperitivos y bebidas. Observé con satisfacción la expresión de sorpresa en el rostro de Alejandra al ver la calidad de la comida, la elegancia de la decoración, la presencia de personas que evidentemente no esperaba encontrar. «Veo que has invitado a mucha gente, mamá», comentó Javier, tratando de mantener la compostura pero claramente desconcertado. «Igual que tú, hijo», respondí con una sonrisa. Pensé que si íbamos a celebrar este nuevo comienzo, debíamos hacerlo rodeados de amigos. La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas disimulada. Mis invitados, que conocían el plan, mantenían conversaciones ligeras, pero observaban atentamente cada movimiento de Javier, Mariana y Alejandra. Sus invitados, confundidos por la presencia de personas que no esperaban, parecían incómodos, especialmente el doctor Sánchez, que evitaba mirarme directamente a los ojos. Después del postre, cuando todos estábamos tomando café, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con una cucharilla para llamar la atención. «Queridos amigos y familia», comencé, mirando directamente a Javier, «quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta noche tan especial. Como algunos de ustedes saben, mi hijo Javier, su esposa Mariana y mi querida consuegra Alejandra han expresado su deseo de mudarse a vivir conmigo en esta casa que tanto esfuerzo me ha costado adquirir». Vi cómo Javier y Mariana intercambiaban miradas nerviosas. Alejandra, más experimentada en el arte del disimulo, mantenía una sonrisa plástica. «Inicialmente, debo confesar que la propuesta me tomó por sorpresa», continué. «Después de todo, acabo de comprar esta casa, mi primer hogar propio después de una vida de trabajo. Pero luego pensé, ¿qué puede ser más importante que la familia? ¿Qué puede ser más valioso que estar cerca de las personas que uno ama y que lo aman a uno?» Alejandra asintió con aprobación. El resto de los invitados escuchaba con atención, algunos confundidos, otros, los que conocían la verdad, expectantes. Sin embargo, proseguí, cambiando ligeramente el tono de mi voz. «Hay algo que aprendí en mis años como profesora de literatura. Siempre debemos prestar atención a lo que no se dice, a lo que se oculta tras las palabras amables». La sonrisa de Alejandra comenzó a flaquear. Javier se removió incómodo en su silla. Y por eso, antes de formalizar cualquier acuerdo, pensé que sería bueno que todos los presentes conociéramos exactamente qué estamos de piros celebrando esta noche. Hice un gesto a Eduardo, quien sacó de su maletín un pequeño proyector portátil y una pantalla plegable. En cuestión de minutos, la pared de mi comedor se convirtió en una pantalla donde comenzaron a proyectarse las transcripciones y grabaciones que Rafael había recopilado durante semanas. Allí estaba Mariana, diciéndole a una amiga que planeaban vender esa casa anticuada en cuanto tuvieran el control. Allí estaba Alejandra, discutiendo con el doctor Sánchez los síntomas que debería buscar en mí para justificar un diagnóstico de demencia. Y allí estaba mi hijo, mi Javier, acordando con ambas que lo mejor sería internarme en un lugar adecuado, donde no fuera una carga para nadie. La sala quedó en absoluto silencio. Los invitados de Alejandra, ahora conscientes de que habían sido convocados para ser cómplices de un plan despreciable, parecían querer desaparecer. El juez jubilado tosió incómodo. El decano miraba fijamente su taza de café. Los Montenegro intercambiaban miradas de horror. Javier fue el primero en reaccionar. «Mamá, esto es un malentendido», comenzó con la voz temblorosa. «Estas conversaciones están sacadas de contexto. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», interrumpí, manteniendo un tono calmado que contrastaba con la tormenta interior que sentía. «¿Declararme demente y robarme mi casa es lo mejor para mí? ¿Internarme en un asilo contra mi voluntad es lo mejor para mí? ¿Llamar a otra mujer tu verdadera madre es lo mejor para mí?» Alejandra intentó levantarse, pero Eduardo la detuvo con un gesto. «Señora Paredes, le sugiero que permanezca sentada. Esto aún no ha terminado. Como pueden ver,
Continué, disfrutando secretamente de las expresiones de pánico que cruzaban los rostros de Javier, Mariana y Alejandra. Tengo pruebas de todo, de cada conversación, de cada plan, de cada mentira. Eduardo dio un paso adelante, su presencia imponente llenando la habitación. Como abogado de la señora Quintana, debo informarles que estas grabaciones, si bien pueden tener limitaciones en un tribunal, son más que suficientes para iniciar una investigación por intento de fraude y abuso de confianza. Especialmente preocupantes son las conversaciones con el doctor Sánchez sobre falsificar un diagnóstico médico. El doctor en cuestión se puso pálido, evitando mirar a cualquiera a los ojos. Su esposa le dio un codazo disimulado y murmuró algo que sonó como: «Te lo dije». «Pero esta noche no se trata de amenazas legales», continué. «Se trata de verdades. Y la verdad es que ustedes tres», miré directamente a Javier, Mariana y Alejandra, «planeaban aprovecharse de mí, de mi generosidad, de mi amor». «Mamá, estás exagerando», intentó Javier, pero su voz carecía de convicción. «Solo queríamos estar cerca de ti, cuidarte». «¿Cuidarme?», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «¿Es así como llamas a internarme en un asilo para poder vender mi casa? ¿Es así como llamas a consultar con un médico para que me declare incompetente?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Mariana parecía estar calculando mentalmente cómo salvarse a sí misma de este desastre. Alejandra, siempre la más astuta, empezó a buscar una salida. «Dolores», dijo finalmente, utilizando mi nombre de pila como si fuéramos viejas amigas. «Claramente ha habido un malentendido. Estas conversaciones fueron momentos de frustración, nada más. Nunca tuvimos la intención real de hacer nada de esto». «¿Un malentendido?», repetí, permitiendo que un atisbo de la rabia que había contenido durante semanas se filtrara en mi voz. «Fue un malentendido cuando mi hijo me llamó el obstáculo final para sus planes. Fue un malentendido cuando acordaron qué habitación ocuparía yo en el Hogar Santa Clara, porque tiene un jardín bonito donde los viejos pueden sentarse». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Javier. Esa conversación específica había tenido lugar en la intimidad de su departamento, donde se sentían seguros. Rafael había sido extremadamente hábil al colocar dispositivos de escucha allí. «Escuchen», intervino Eduardo, su tono profesional contrastando con la tensión emocional del momento. «Lo importante ahora es aclarar la situación legal. La señora Quintana ha tomado decisiones respecto a su propiedad que todos ustedes deberían conocer». Hizo un gesto al notario, quien extrajo de su maletín varios documentos sellados. «Esta mañana», explicó Eduardo, «la señora Quintana firmó la donación de esta propiedad para la creación de una fundación sin fines de lucro, dedicada a apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. La Fundación Quintana ya está legalmente constituida y la transferencia de la propiedad es irrevocable». Los jadeos de sorpresa llenaron la sala. Alejandra se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Mariana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Y Javier? Mi Javier parecía haber envejecido 10 años en un instante. «Eso significa», continuó Eduardo, «que ninguno de ustedes podrá jamás tener control sobre esta propiedad. La casa será la sede de la fundación y proporcionará alojamiento temporal a mujeres que, como la señora Quintana lo fue una vez, están criando solas a sus hijos y necesitan un lugar seguro mientras se estabilizan económicamente». El doctor López, mi médico de cabecera, se puso de pie. «También quiero aclarar, como médico tratante de la señora Quintana desde hace más de 15 años, que goza de perfecta salud mental. Sus capacidades cognitivas están intactas, como lo demuestra el detallado examen neuropsicológico que realizamos la semana pasada». Sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre la mesa. «Los resultados están aquí, certificados por 3 especialistas independientes. El doctor Sánchez, el psiquiatra que habían reclutado para declararme incompetente, parecía querer que se lo tragara la tierra. Su esposa lo miraba con una mezcla de vergüenza y desprecio. «Pero hay más», añadí, disfrutando secretamente del momento. «Eduardo, por favor». Mi abogado asintió y proyectó una nueva imagen en la pared. Era una fotografía del pequeño edificio anexo a mi casa, lo que antiguamente había sido el cuarto de servicio y que yo había renovado en secreto durante las últimas semanas. «Esta es la casa de huéspedes Los Álamos», expliqué.
Un espacio modesto pero confortable que estará disponible para ustedes tres si realmente desean vivir cerca de mí. Tiene una habitación, un pequeño baño y una cocineta. Los gastos correrán por su cuenta, por supuesto, y deberán contribuir con trabajo voluntario para la fundación. Digamos, 10 horas semanales cada uno. Me parece justo. Las caras de indignación de Mariana y Alejandra valían oro. Javier, en cambio, parecía completamente derrotado. ¿Nos estás ofreciendo el cuarto de la empleada?, preguntó Mariana, incapaz de contener su desdén. Les estoy ofreciendo más de lo que merecen, respondí con firmeza. Un techo sobre sus cabezas y la oportunidad de redimirse haciendo algo bueno por los demás. Pueden tomarlo o dejarlo. Me es completamente indiferente. El ambiente en la sala era irrespirable. Los invitados de Alejandra, claramente incómodos por verse involucrados en este drama familiar, empezaron a murmurar excusas para retirarse. El juez jubilado fue el primero en ponerse de pie. Creo que lo mejor será que nos retiremos, dijo con dignidad forzada. Señora Quintana, le presento mis disculpas. No tenía idea. Por supuesto que no, señor juez, respondí con una sonrisa benévola. Usted, como todos aquí, fue manipulado por estas 3 personas. No le guardo rencor. Uno a uno los invitados de Alejandra se fueron despidiendo y saliendo apresuradamente. Pronto quedamos solo mis aliados, Javier, Mariana, Alejandra y yo. La tensión era palpable. Alejandra fue la primera en romper el silencio. Esto no quedará así, amenazó, recuperando algo de su arrogancia habitual. Puedo impugnar esa donación. Tengo contactos, conozco abogados que... Adelante, la interrumpió Eduardo con una sonrisa confiada. Todo está perfectamente en regla. Y sería interesante ver cómo explicas en un tribunal tu participación en un plan para incapacitar fraudulentamente a una persona sana. Alejandra cerró la boca de golpe. Por primera vez desde que la conocía, parecía no tener una respuesta ingeniosa o una amenaza velada. Se limitó a tomar su bolso y dirigirse hacia la puerta. «Vámonos», le dijo a Mariana. «No tenemos nada más que hacer aquí». Mariana dudó, mirando a Javier, quien seguía sentado, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del mantel. «Javier», lo llamó con impaciencia. «¿Vienes o qué?» Mi hijo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los de Francisco, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Vete tú», respondió con voz quebrada. «Necesito hablar con mi madre». Mariana pareció a punto de protestar, pero la mirada que Javier le dirigió debió convencerla. Con un bufido de indignación, se levantó y siguió a Alejandra hacia la salida. Las escuché murmurar furiosamente mientras se alejaban, pero no me importó. Mi atención estaba completamente centrada en mi hijo, en ese hombre que había sido mi razón de vivir durante tantos años y que ahora me miraba como un extraño. «Victoria, Eduardo», dije sin apartar la mirada de Javier. «¿Podrían dejarnos solos un momento?» Mis amigos asintieron y se retiraron discretamente, llevándose con ellos al resto de los invitados. Pronto, el comedor quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared, ese que había pertenecido a Francisco y que había sobrevivido a mudanzas, penurias y alegrías. Javier y yo nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Había tanto que decir, tantas heridas abiertas, tanta traición entre nosotros. Finalmente, fue él quien habló primero. «No sé ni por dónde empezar», dijo con voz apenas audible. «¿Qué tal por la verdad?», sugerí. «¿Cuándo empezaste a verme como un obstáculo, Javier? ¿Cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en un problema que resolver?» Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «No lo sé. Todo sucedió tan gradualmente. Al principio, cuando conocí a Mariana, solo quería impresionarla, demostrarle que podía estar a su altura, a la altura de su familia. Luego, con Alejandra, ella tiene una forma de hacerte sentir especial, de hacerte creer que mereces más, que el mundo te debe algo. ¿Y yo? ¿Nunca te hice sentir especial?», pregunté, odiando el tono herido de mi voz, pero incapaz de evitarlo. «Tú me hiciste sentir amado», respondió con voz temblorosa, «pero también me hiciste sentir en deuda. Cada sacrificio tuyo, cada noche sin dormir, cada hora extra, todo eso pesaba sobre mí. Y Alejandra, ella daba sin pedir nada a cambio, o eso creía yo». Reflexioné sobre sus palabras. Nunca había considerado que mis sacrificios pudieran ser una carga para él,
que pudieran generar no gratitud, sino resentimiento. Era posible que, en mi afán de darle todo, le hubiera dado también una mochila demasiado pesada de expectativas. Nunca quise que te sintieras en deuda, dije finalmente. Todo lo que hice, lo hice por amor, no para que me lo devolvieras algún día. Lo sé, admitió, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Lo sé ahora, pero dejé que Mariana y Alejandra me convencieran de lo contrario. Dejé que plantaran dudas, que me hicieran ver tus sacrificios como manipulación, tu amor como control. ¿Y lo de internarme en un asilo? ¿Lo de vender mi casa? Pregunté, necesitando escucharlo de sus propios labios. Javier cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. Fue idea de Alejandra al principio. Dijo que era lo mejor para todos, que tú estarías mejor cuidada, que nosotros podríamos empezar de nuevo sin cargas. Se detuvo avergonzado. Sé que suena horrible, es horrible, no tengo excusa. No, no la tienes, coincidí. Ni tú, ni Mariana, ni Alejandra. Lo que planeaban hacer no solo era cruel, era un delito. Lo sé, repitió, y parecía sincero en su arrepentimiento. Y entiendo que nunca podrás perdonarme. No te culpo. Yo tampoco puedo perdonarme. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera, el viento movía suavemente las ramas del limonero que había plantado en el jardín, produciendo un susurro que parecía un lamento. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Javier. Ahora viviré mi vida, respondí con sencillez. Dirigiré la fundación, ayudaré a mujeres que están pasando por lo que yo pasé cuando tu padre murió. Haré algo bueno con lo que me queda de vida. ¿Y nosotros? ¿Qué pasará con nosotros, mamá? Era la primera vez en mucho tiempo que me llamaba mamá, con ese tono, el tono del niño que alguna vez había sido, el tono que usaba cuando se caía y necesitaba que besara sus rodillas raspadas. No lo sé, Javier, respondí con honestidad. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero quizás con el tiempo no puedo prometerte nada ahora mismo. Asintió lentamente, aceptando mi respuesta. Se puso de pie con esfuerzo, como si llevara un gran peso sobre los hombros. Entiendo, y respeto tu decisión, sea cual sea. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y se volvió hacia mí. Por lo que vale, estoy orgulloso de lo que has hecho esta noche, de cómo te has defendido. Papá también estaría orgulloso. Y con esas palabras salió de mi casa, dejándome sola con mis pensamientos, mis sentimientos contradictorios, mi victoria agridulce. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Victoria, siempre eficiente, se aseguró de que la versión correcta fuera la que predominara, la de la madre abnegada, traicionada por su hijo ingrato y su familia política ambiciosa. Alejandra, naturalmente, intentó contraatacar con su propia versión de los hechos, pero las pruebas eran demasiado contundentes, los testigos demasiado respetables, y su reputación quedó irremediablemente dañada. Varias de sus amigas íntimas dejaron de frecuentarla. El club exclusivo al que pertenecía convenientemente perdió su solicitud de renovación. Incluso su peluquero de confianza comenzó a estar misteriosamente ocupado cada vez que llamaba para pedir cita. Mariana, más pragmática, intentó distanciarse del escándalo. Presentó una solicitud de traslado a otra universidad, alegando motivos personales. Le fue concedida con sospechosa rapidez. Claramente, sus superiores preferían no verse asociados con alguien involucrado en un intento de fraude a una respetada profesora jubilada. Y mi Javier tomó la decisión más difícil. Una semana después de la cena, me llamó para informarme que se había separado de Mariana y que se había mudado temporalmente a un pequeño apartamento en el centro. También me dijo que había cortado todo contacto con Alejandra y que estaba viendo a un terapeuta para entender cómo pude dejarme manipular hasta el punto de traicionar a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. No supe qué responder a eso. Parte de mí quería creerle, quería pensar que realmente estaba arrepentido, que podríamos reconstruir algún tipo de relación. Pero otra parte, la que aún sentía el dolor de la traición como una quemadura reciente, me aconsejaba cautela. Dale tiempo al tiempo, me había dicho Victoria cuando le conté sobre la llamada de Javier. Las palabras son fáciles. Deja que te demuestre con acciones que realmente ha cambiado.
Y eso hice. No lo rechacé, pero tampoco le abrí completamente la puerta de mi vida nuevamente. Acepté sus llamadas ocasionales, sus preguntas sobre mi salud, sus tímidos intentos de conversación, pero mantuve una distancia emocional que antes nunca había existido entre nosotros. Mientras tanto, la Fundación Quintana se convirtió en el centro de mi vida. Con la ayuda de Eduardo, establecimos un programa estructurado para apoyar a madres solteras, alojamiento temporal, asesoría legal, capacitación laboral, guardería para sus hijos mientras trabajaban o estudiaban. Convertí mi casa en un espacio donde estas mujeres podían recuperar fuerzas, planificar su futuro y, sobre todo, sentirse valoradas y respetadas. La pequeña casa de huéspedes que había ofrecido irónicamente a Javier, Mariana y Alejandra se convirtió en la oficina de la fundación. Contraté a una trabajadora social, una psicóloga y una abogada especializadas en derechos de la mujer. Formamos un equipo dedicado y eficiente. La primera vez que una de nuestras residentes consiguió un trabajo estable y pudo mudarse con su hijo a un apartamento propio, celebramos como si fuera año nuevo. Lloramos, reímos, compartimos una tarta que ella misma había horneado como agradecimiento. Y en ese momento, rodeada de mujeres fuertes que estaban reconstruyendo sus vidas, sentí que todo, el dolor, la traición, la rabia, había valido la pena. Un día, 6 meses después de aquella cena que lo cambió todo, recibí una visita inesperada. Estaba en el jardín enseñando a los hijos de nuestras residentes a plantar semillas de tomate, cuando la asistente administrativa me avisó que alguien preguntaba por mí. Era Javier. Estaba de pie junto al limonero, con las manos en los bolsillos y una expresión nerviosa en el rostro. Se veía diferente, más delgado, con el pelo más largo, con una barba incipiente que nunca antes le había visto. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Había en ellos una vulnerabilidad, una humildad que me recordó al niño que una vez fue. «Hola, mamá», dijo simplemente cuando me acerqué. «Hola, Javier», respondí, manteniendo mi tono neutro, aunque mi corazón latía acelerado. Me preguntaba si podríamos hablar. «Hay algo que quiero mostrarte». Dudé un momento, pero finalmente asentí. Lo conduje hasta un banco bajo el limonero, lejos de oídos curiosos. De su bolsillo, Javier sacó un pequeño cuaderno gastado. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los diarios de Francisco, que yo creía perdidos en alguna de nuestras tantas mudanzas. «Lo encontré entre mis cosas», explicó Javier, acariciando la cubierta con reverencia. «No sabía que lo tenía. Debe haber terminado en una de mis cajas cuando me mudé después de la universidad». Me tendió el cuaderno. Con manos temblorosas lo abrí. La letra familiar de Francisco me saludó desde las páginas amarillentas. Fechado 15 años atrás, apenas unos meses antes de su muerte, el diario contenía reflexiones sobre su vida, sus esperanzas, sus miedos, y había varias entradas sobre Javier, sobre lo orgulloso que estaba de él, sobre cómo veía en su hijo al hombre que él mismo habría querido ser, sobre su preocupación de que mi Dolores lo sobreprotege demasiado, pero ¿cómo culparla? Es su única estrella en un cielo a veces demasiado oscuro. Las lágrimas nublaron mi vista. Francisco había visto lo que yo no pude ver, que mi amor, aunque genuino y desinteresado, podía ser sofocante, que mis sacrificios, aunque necesarios, podían convertirse en una carga para Javier. «No justifico lo que hice», dijo Javier suavemente mientras yo pasaba las páginas. «Nada puede justificarlo. Pero quizás esto ayude a entender por qué me resultó tan fácil dejarme manipular por Alejandra. Ella ofrecía un tipo de amor que no exigía nada, que no venía con el peso de los sacrificios que tú habías hecho». Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho, como si pudiera absorber a través de él algo de la sabiduría de Francisco, de su capacidad para perdonar. «¿Qué quieres de mí, Javier?», pregunté finalmente, mirándolo a los ojos. «Una segunda oportunidad», respondió sin dudar. «No para volver a como éramos antes, eso sería imposible, y quizás tampoco sería lo correcto, sino para construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo, en la verdad, en ser dos adultos que se quieren, pero que también se dan espacio». Reflexioné sobre sus palabras. Pensé en todas las madres que habían pasado por la fundación, en cómo luchaban por sus hijos pero también por sí mismas,
Pensé en Francisco y en lo que él habría querido para nosotros. No será fácil, dije finalmente. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Lo sé, asintió Javier. Estoy dispuesto a intentarlo, por el tiempo que haga falta, y entenderé si decides que no es posible. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el jardín donde nuevas flores comenzaban a abrirse, donde nuevas vidas estaban echando raíces. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, pregunté finalmente. No será nada elaborado. Compartimos lo que tenemos con las residentes de la fundación. Una sonrisa iluminó el rostro de Javier, una sonrisa que me recordó tanto a Francisco que sentí un nudo en la garganta. Me encantaría, respondió con sencillez, y así, bajo el limonero que había sido testigo de la traición más dolorosa de mi vida, di el primer paso hacia un nuevo comienzo. No sabía si funcionaría, si algún día podría volver a confiar plenamente en Javier, pero estaba dispuesta a intentarlo, porque si algo me había enseñado la vida, era que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de luz. Hoy, sentada en el jardín de la Fundación Quintana, rodeada de los hijos de nuestras residentes que juegan entre las flores que planté con mis propias manos, reflexiono sobre el camino que me ha traído hasta aquí, un camino marcado por el amor, la traición y finalmente la redención. Todo comenzó con un sueño simple, tener mi propia casa, después de una vida entera de trabajo y sacrificio. Como profesora de literatura durante 42 años, había dedicado mi existencia a educar a generaciones de jóvenes y a criar a mi único hijo, Javier, después de que la muerte prematura de mi esposo Francisco nos dejara solos en el mundo. Ahorré cada peso, trabajé horas extras, renuncié a comodidades que otros daban por sentadas, todo con un objetivo: la seguridad de un hogar propio, un lugar donde finalmente pudiera descansar y ser dueña de mi destino. Cuando por fin logré comprar mi casa en Villa Encantada, sentí que la vida por fin me recompensaba, pero lo que debería haber sido el comienzo de una etapa de paz, se convirtió en el escenario de la mayor traición que jamás hubiera imaginado. Mi propio hijo, influenciado por su esposa Mariana y su suegra Alejandra, vio en mi nueva propiedad no el fruto de mi esfuerzo, sino una oportunidad para ellos. Me gusta aquí. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi esposa a vivir aquí contigo, fueron las palabras de Javier que destrozaron mi corazón y cambiaron el curso de nuestras vidas. Descubrir que planeaban declararme mentalmente incompetente, internarme en un asilo y vender mi casa fue un golpe devastador. La persona que había sido el centro de mi universo, por quien había sacrificado todo, me veía ahora como un obstáculo, una carga de la que deshacerse, y llamaba verdadera madre a una mujer que no había estado presente en ninguno de los momentos difíciles, que no había sostenido su mano durante las fiebres infantiles, que no había trabajado hasta el agotamiento para pagarle la universidad. Pero, como les he contado, me negué a ser una víctima. Con la ayuda de mi fiel amiga Victoria, del abogado Eduardo Herrera y del investigador Rafael Domínguez, reuní pruebas de sus planes y preparé mi contraataque. La cena que organicé, supuestamente para celebrar su mudanza a mi casa, se convirtió en el escenario de su desenmascaramiento público. Ante testigos respetables, revelé sus conversaciones grabadas, sus planes para declararme demente, su intención de deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no tenía utilidad. La humillación pública fue solo el comienzo de mi venganza. Había donado mi casa para crear la Fundación Quintana, un refugio para madres solteras que, como yo en su momento, luchan por sacar adelante a sus hijos sin apoyo. Ofrecí a Javier, Mariana y Alejandra la casa de huéspedes, en realidad, el antiguo cuarto de servicio, si realmente querían vivir cerca de mí, con la condición de que trabajaran como voluntarios para la fundación. Su indignación ante esta propuesta fue la confirmación final de sus verdaderas intenciones. Las consecuencias fueron inmediatas y contundentes. Alejandra, la verdadera madre, vio su reputación social destruida. Mariana huyó a otra universidad para escapar del escándalo. Y Javier, mi Javier, finalmente abrió los ojos y vio el abismo al que se había dejado arrastrar. Se separó de Mariana, cortó lazos con Alejandra y comenzó un doloroso proceso de reflexión y terapia.
Durante meses mantuve una distancia emocional con él. Las heridas eran demasiado profundas, la confianza estaba demasiado dañada, pero el destino, siempre imprevisible, nos regaló una oportunidad de reconciliación a través de un viejo diario de Francisco que Javier encontró entre sus cosas. En esas páginas amarillentas, mi difunto esposo había plasmado reflexiones que arrojaban luz sobre nuestra dinámica familiar, cómo mi amor, aunque genuino, podía ser sofocante, cómo mis sacrificios, aunque necesarios, podían convertirse en una carga para nuestro hijo. Esa revelación no justificaba la traición de Javier, pero ayudaba a entenderla. Y entender es el primer paso para perdonar. Bajo el limonero de mi jardín, el mismo árbol que había sido testigo de su traición, di el primer paso hacia un nuevo comienzo con mi hijo. No sabía si funcionaría, si algún día podría volver a confiar plenamente en él, pero estaba dispuesta a intentarlo, a construir una relación basada ya no en la dependencia mutua, sino en el respeto y la autonomía. Hoy, la Fundación Quintana es un faro de esperanza para mujeres que luchan por reconstruir sus vidas. Mi casa, que casi fue el botín de una conspiración familiar, se ha convertido en un refugio donde madres e hijos encuentran seguridad, apoyo y la oportunidad de un nuevo comienzo. Y yo, Dolores Quintana, ya no soy solo la profesora jubilada que fue traicionada por su hijo, sino la directora de una fundación que está cambiando vidas. Esta historia que les he compartido no trata solo de una venganza satisfactoria, aunque admito que hubo una dulce justicia en ver las caras de Javier, Mariana y Alejandra cuando descubrieron que sus planes habían sido descubiertos. Trata sobre aprender a valorarse a uno mismo, a establecer límites claros, a no permitir que ni siquiera las personas más cercanas nos pisoteen. Trata sobre transformar el dolor en propósito, la traición en oportunidad, la amargura en servicio. Si hay algo que quisiera que se llevaran de mi experiencia, es que nunca es tarde para defenderse, para reclamar su dignidad, para reinventarse. A mis 60 años, cuando muchos piensan que la vida ya no tiene sorpresas que ofrecer, yo inicié el capítulo más significativo de la mía, y aunque el camino no ha sido fácil, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda ha valido la pena. Queridos amigos que me han acompañado en este relato, les agradezco profundamente su atención y su tiempo. Si mi historia les ha conmovido, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha entretenido durante estos minutos, les pido que se suscriban al canal Cuentos de Vida para no perderse en más historias como esta. Historias reales de personas comunes que enfrentaron circunstancias extraordinarias y encontraron la fuerza para superarlas. Dejen sus comentarios contándome qué habrían hecho ustedes en mi situación. ¿Habrían perdonado a Javier? ¿Creen que hice lo correcto al crear la fundación? ¿Han vivido alguna vez una traición similar? Sus experiencias y reflexiones son invaluables para nuestra comunidad. También les pido que den like a este video si les ha gustado. Puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa mucho. Nos ayuda a llegar a más personas, a expandir esta familia de cuentos de vida que crece día a día. Y si realmente quieren apoyar este proyecto para que podamos seguir trayéndoles historias como la mía cada día, consideren utilizar la función Gracias que encontrarán debajo del video. Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción, investigación y edición. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite mantener la calidad y frecuencia de nuestros contenidos. Este canal es un trabajo de amor, pero también requiere recursos para seguir creciendo y mejorando. Recuerden visitar nuestros otros videos. Tenemos historias de superación, de amor inesperado, de pérdidas devastadoras y recuperaciones milagrosas. Historias que, como la mía, les recordarán que la vida, con todas sus complicaciones y sorpresas, es un viaje que vale la pena vivir plenamente. Gracias por acompañarme en este relato. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y su apoyo. Y recuerden, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final. Yo encontré la mía creando un espacio de esperanza para otras mujeres. ¿Cuál será la suya? Hasta el próximo relato, amigos de Cuentos de Vida. Los esperamos mañana con otra historia que les llegará al corazón.